Muy buenas tardes. Quiero saludar de manera muy afectuosa a todos los que asisten a este segundo encuentro de la Red Universitaria Extensión y Proyección, por sus siglas la RUEP, para tratar el tema de construcción de ciudadanía en universidades públicas. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para participar y quiero por esta vía expresar mis disculpas por no haber podido concretar mi visita física, mi presencia en este segundo encuentro. Razones más allá de mi control me lo han impedido, y tener que recurrir a esta vía moderna, tecnológica, para poder estar en contacto con ustedes. Quiero decir que para mí es un gran placer hacer esto y quiero también expresar mi agradecimiento a la Universidad Cooperativa de Colombia, quien inicialmente me ha invitado a participar en este magnífico evento. Entonces, un saludo a todos, muchas gracias aquí desde la Ciudad de México, desde la sede de la Secretaría General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. El título de la ponencia que hoy me permito presentar a ustedes es Reflexiones sobre Educación Superior y Ciudadanía Global. Pero antes de entrar directamente al tema, quiero decir 3 palabras acerca de la organización que represento. La UDUAL es una organización universitaria fundada en el año de 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y representa se ha constituido en la red más antigua, es una red de redes, es la red de redes universitaria más antigua de la región y más grande también, y que representó el primer esfuerzo desde la academia de tener una visión latinoamericanista de la función universitaria en el mundo latinoamericano. Actualmente contamos con una membresía de 224 universidades públicas y privadas, así como también consejos de rectores y organismos gremiales que también están organizados a nivel latinoamericano y caribeño, como son los abogados, las enfermeras, los odontólogos, los economistas y otras profesiones más. La matrícula que agrupa, que sumada tenemos y que representamos en alguna dimensión de todas estas universidades afiliadas a la UDUAL, es aproximadamente de 2 millones de estudiantes, 200,000 profesores y con una variedad de aproximadamente también de 5,000 programas de pregrado y 3,800 programas de posgrado. Entonces es una institución grande, es una institución muy representativa de la región, que nos ha permitido desarrollar una visión sobre temas como, por ejemplo, el que me voy a permitir desarrollar esta tarde. Quiero empezar haciendo algunas aseveraciones que pongo a su consideración y que, aunque se refieren al caso del ciudadano mexicano, podrían ser extendibles probablemente a ciudadanos de otros países de la región latinoamericana. El ciudadano mexicano, en primer lugar, creo que hoy día podemos decir con alguna certidumbre, no cree en la ley ni en su obligación de cumplirla. Los ciudadanos mexicanos son incrédulos en esta dimensión. Tampoco creen en la autoridad, o en muy pocas de ellas, no la respalda, aunque la hayan elegido libremente. Los ciudadanos mexicanos participan en las elecciones. Recientemente, ahora en el mes de julio, tuvimos la elección de diputados y de alcaldes, pero hay al mismo tiempo una incredulidad o una falta de reconocimiento a quien elige. No quiere al gobierno, pero espera todo de él. También creo que esto es una actitud muy clara por parte de los
de los ciudadanos o de una proporción importante de los ciudadanos transversalmente a los sectores sociales que la integran, no paga impuestos o elude una gran cantidad de obligaciones fiscales, pero exige cuentas y bienes públicos en retribución a este asunto fiscal. Y no es tolerante ni respetuoso a la diferencia. En México, desafortunadamente, hoy tenemos una actitud en donde desde el gobierno incluso en muchas ocasiones, a pesar de que el discurso diga otra cosa, el respeto a la diferencia, la tolerancia a la otredad es escasa. Entonces podríamos decir que en términos generales la ciudadanía mexicana, pero como digo, extendible muy seguramente a otras latitudes, se trata de una ciudadanía de baja intensidad. No tiene el hábito de asociarse y reunirse para perseguir causas comunes, no es un ciudadano activo, atento a la cosa pública, solidario o participativo, es en mucho un ciudadano receloso, enclaustrado en sus intereses particulares y familiares sin una clara orientación hacia lo público. Un primer tema que voy a tratar es ¿cuál es el papel o qué son las universidades? ¿Qué papel juegan las universidades en la construcción de una ciudadanía crítica? ¿Cuál es la relación entre el ingreso económico y la cultura política? Algo que también creo que habrá que entonces mencionar es cuál es el papel que las universidades juegan en la formación de esta ciudadanía crítica, de esta ciudadanía global. Y entonces tendríamos también que preguntarnos qué tipo de universidad es la que nosotros necesitamos y queremos para el siglo XXI, para concluir con algunas reflexiones acerca de cuál es el papel de la universidad en la formación de ciudadanos críticos, de ciudadanos globales. Bueno, ¿qué son las universidades o cuál es el papel que juegan las universidades en la construcción de la ciudadanía crítica? Bueno, sin duda son agentes de transformación y consolidación del modelo democrático. Las universidades juegan un papel muy importante en este proceso. Las universidades buscan construir ciudadanos interesados por las necesidades del entorno físico y social y la toma de decisiones colectivas. Y las universidades quieren no solamente votantes con miras a satisfacer sus intereses particulares. No pretenden solamente que los ciudadanos vayan en regímenes democráticos a ejercer su derecho de elegir a sus gobernantes. Algo más, algo mucho más comprensivo, algo mucho más holístico acerca de esto, de esta función electoral, o no solamente electoral, que ocurre en nuestras sociedades. Ahora bien, ¿cuál es el papel del ingreso económico en la cultura política? Bueno, una cosa que primero deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que le da vitalidad a la democracia? ¿La cultura cívica o el desarrollo económico? ¿Son ambas? ¿Es una de ellas? ¿Cuál es la que realmente está determinando la viabilidad de la democracia? ¿Es la educación una condición suficiente para consolidar el modelo democrático? Sabemos, y hay una gran cantidad de expresiones en esta tesitura, que cuando se afirma que si tenemos sociedades más educadas, tendremos modelos democráticos más consolidados. Sin embargo, como ya decía al inicio de mi presentación, hoy en América Latina podemos hablar de una ciudadanía inacabada, y la labor de las universidades, a pesar de que tratan de apuntalar los procesos democráticos de las sociedades, parecieran no ser suficientes, y esto es muy relevante en el contexto latinoamericano.
América Latina ha vivido en los últimos, en las últimas décadas modelos democráticos tras de haber dejado detrás en la historia pasada, no muy antigua por cierto, regímenes autoritarios. Hoy en América Latina es posible hablar de regímenes públicos elegidos democráticamente y en ese sentido tienen un carácter democrático que es innegable. Sin embargo, estos regímenes democráticos tienen hoy todavía una gran cantidad de deudas sociales. Hay en las universidades un proceso de construcción de ciudadanía. Sin embargo, no es suficiente tener ciudadanos globales, ciudadanos críticos en regímenes democráticos para resolver los problemas sociales que estamos enfrentando. Bueno, no hay que olvidar que dos asuntos caracterizan los regímenes democráticos: cómo legitimar el poder público y también el proceso de construcción de ciudadanía. Un proceso de construcción de ciudadanía en donde tengamos individuos, comunidades con una participación activa, tratando de garantizar tanto sus derechos individuales como sus derechos colectivos, que sean exigibles estos derechos. Sin embargo, hoy en América Latina, en regímenes democráticos electos democráticamente, es también posible afirmar que que la exclusión es algo que los caracteriza, tanto en la toma de decisiones como en los beneficios a los que tienen derechos los ciudadanos. No hay una participación amplia, global en la toma de decisiones, ni tampoco en aquellos que están recibiendo los beneficios de las mismas. Y esto es heredado, esto es heredado de lo que en América Latina en los últimos 30 o 40 años hemos vivido como el modelo no solamente económico, sino un modelo político, un modelo de desarrollo social caracterizado o así llamado como los modelos neoliberales que se han caracterizado no solamente por la frugalidad económica, sino por el debilitamiento del aparato estatal y la creación la creación de una concepción que está basada en mucho en la idea de que en la medida en que tengamos ciudadanos funcionales al mercado y a las tecnologías basados en los beneficios estrictamente individuales, en ese sentido encontraremos un beneficio económico, encontraremos la ruta del desarrollo económico. El Estado se ha deslindado de muchas de las decisiones sociales, entre ellas la función educativa. Las reducciones del gasto han afectado en mucho el funcionamiento de las universidades, particularmente en las universidades públicas. Y esto ha tenido, colegas, mucho que ver en si esta aspiración que en la literatura, las discusiones están hoy señalando en la necesidad de crear una ciudadanía social en donde la responsabilidad social de las universidades esté centrada en crear precisamente a este ciudadano global, a este ciudadano social. Pero como decía hace un momento, las tecnologías y las tecnologías de la información, el mercado y las tecnologías de la información y la comunicación hoy parecen caracterizar el proceso de formación de los ciudadanos en las universidades. Pareciera ser que hoy las universidades, la función principal de las universidades es crear ciudadanos funcionales a las necesidades de las empresas. Las universidades son concebidas como las fábricas de los futuros empleados de las empresas nacionales y multinacionales. Y no hay que olvidar, y esto es muy importante, porque si esto es lo que está ocurriendo y la creación de lo que hemos dicho, de lo que he señalado como la necesidad de crear una ciudadanía social, una ciudadanía global preocupada por los derechos individuales y colectivos de la sociedad,
están entonces muy vinculadas a cuál es el papel que las universidades están teniendo en todo este proceso. Y no debemos entonces también de dejar de mencionar que el papel de las universidades es generar el nuevo conocimiento, pero no solamente esto. El papel de las universidades es poder compartir este nuevo conocimiento con los sectores involucrados, gestionar socialmente el conocimiento y al final de cuentas, y de manera muy principal, que el nuevo conocimiento genere beneficios concretos y tangibles a aquellos sectores a los que pretende entonces ayudar con este nuevo conocimiento. Pero entonces todo este recuento de en dónde estamos, qué tipo de ciudadanos tenemos, cuáles son los antecedentes, cuál es el contexto social, económico, político en el que hemos estado viviendo en América Latina, cuáles son el tipo de regímenes democráticos que tenemos, cuáles son los impactos que el modelo que se ha implantado actualmente en América Latina tiene sobre las universidades y cómo las universidades se conciben a sí mismas en la creación de ciudadanos y en su relación con su entorno o con el mercado y las nuevas tecnologías. Entonces, todo este recuento nos lleva inevitablemente a pensar cuál es la responsabilidad social de las universidades. Idealmente, la responsabilidad social de las universidades corresponde o tiene que responder a interrogantes de: ¿estamos generando una ciudadanía informada? ¿Estamos formando una ciudadanía responsable, participativa, que responda ante los fenómenos de la injusticia, la insostenibilidad, la violencia y la corrupción? Estamos entendiendo el compromiso de las universidades relacionadas con el desarrollo económico sostenible, trabajando con la comunidad y la sociedad para mejorar su calidad de vida. Estamos entendiendo también la responsabilidad social de las universidades como aquella que cuestiona la racionalidad económica, la competencia sin freno, el individualismo exacerbado y, por el contrario, por el contrario, valores como la solidaridad, la cooperación, la igualdad y el respeto mutuo. Esto es algo que tenemos que nosotros hoy ponernos en cuestionamiento. Particularmente, señoras, señores, entendiendo que la responsabilidad social universitaria no es un acto de filantropía, no es un acto de un ciudadano caritativo, asistencialista, con buenas intenciones o con algunos principios éticos. Mucho menos son obras de caridad. Es mucho más que esto. Es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con cómo creamos responsabilidad en los individuos para la acción en el entorno, acción en la sociedad, acción en la comunidad, dirigida desde las grandes empresas o incluso desde las organizaciones sociales o desde las propias universidades que están entendiendo de una manera radicalmente diferente el papel de los ciudadanos. Y esto es importante porque hoy no es un hecho no común el encontrar en que hay un entendimiento de la sociedad entre el hecho de que si tenemos líderes públicos educados en las universidades, tendremos entonces líderes públicos que hagan una gestión que responde a la creación de una ciudadanía social, de una ciudadanía global, de una ciudadanía democrática. Esto desafortunadamente no es así. Y en América Latina tenemos ejemplos muy claros de líderes políticos que han ocupado posiciones tan relevantes como las presidencias de las repúblicas, en donde su gestión no ha correspondido a lo que hemos esperado que se haya generado desde las universidades. Carlos Menem, por ejemplo, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, expresidente de la Argentina. Carlos Salinas de Gortari, economista mexicano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Harvard.
Samuel Moreno Rojas, abogado y economista de la Universidad del Rosario de Colombia. Son algunos de los ejemplos que tenemos en donde la gestión pública de índices de ciudadanos no corresponde a lo que supuestamente las universidades, o corresponde más bien a lo que las universidades han generado acerca de ellos. Entonces, la universidad tiene que repensar su posición y su funcionamiento en la sociedad ante los cambios económicos y sociales y culturales del siglo XXI. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr ser realmente efectivo ante los nuevos retos y en su esencia ofrecer la creación de los mejores ciudadanos posibles? Entendiendo que la universidad está en un proceso de cambio permanente como consecuencia de estos nuevos roles y funciones respecto de lo que la sociedad demanda de ellas. Y entendiendo sobre todo que la universidad no detenta, ya no es el dueño absoluto del conocimiento. Las universidades son generadoras de grandes conocimientos, de conocimientos nuevos, pero hay también el entendimiento que hay otros espacios, como la sociedad, en donde también existe conocimiento. Entonces la universidad tiene que entender, a través de sus distintos mecanismos de vinculación con la sociedad, que hay que cambiar de paradigma. La universidad tiene que entender, por ejemplo, que en la relación entre ella y el desarrollo local significa un desafío enorme a la responsabilidad que la universidad tiene. La universidad y el emprendedurismo social como un nuevo mecanismo de articulación de conocimiento y talento empresarial. La universidad y el servicio social como proceso de transmisión y de adquisición de habilidades sociales para el aprendizaje. Entonces, la universidad tiene que cambiar de paradigma y tiene que entender de otra manera su proceso de inserción social. La universidad, por ejemplo, tiene que entenderse como un espacio de convergencia de saberes con la sociedad, atendiendo a múltiples aprendizajes, experiencias y modos de intervención social y retorno de conocimiento. La universidad tiene que también entenderse como una práctica permanente de inserción en contextos cambiantes, en donde puede incorporar el conocimiento que la sociedad tiene para transformarlo, para enriquecerlo. La universidad ya no se podrá inscribir más en un modelo de actividades asistencialistas, sino proactivas y socialmente pertinentes. Entonces, colegas, todo esto me lleva a plantearme algo que me parece muy importante. El proceso de aprendizaje para la formación de ciudadanos diferentes a lo que hoy en día en muchas ocasiones encontramos en los ámbitos públicos. Debe ser un proceso continuo de aprendizaje entre las universidades y su entorno social. La universidad tiene que ser porosa a los modelos de aprendizaje e innovación social en los campos asociativos, relacionales y distributivos. La universidad tiene que encontrar distintos modos de acción y de asociación con los actores sociales para la generación de conocimiento y la formación de los ciudadanos que se educan en sus aulas. Los modelos de asociación de las universidades deben ser de carácter recíproco y distributivo, como decía, en conocimientos, y la universidad tiene que procurar una gobernanza democrática de la sociedad. Entonces, esto nos lleva inevitablemente a pensar qué tipo de universidad queremos. ¿Cuál es el tipo de universidad que queremos o cuál es el tipo de universidad que necesitamos si aspiramos a generar una ciudadanía responsable, una ciudadanía social, una ciudadanía global? Solamente aquella universidad que tiene funciones de carácter de entrenamiento técnico o profesional, o las que son más bien una expresión ética e intelectual de un Estado por medio del libre cultivo de la formación y de la investigación. La universidad que queremos debe de darle una importancia fundamental a su vinculación con la sociedad para una formación integral de sus miembros. Solamente así
colegas, podríamos entonces pensar que la educación para una ciudadanía mundial, para una ciudadanía global, para una ciudadanía responsable con la sostenibilidad, con la educación para la paz, para los derechos humanos, para la prevención de los conflictos y la intervención cultural es posible. La ciudadanía global entonces se entiende, debe ser un concepto de educación para generar universidades y ciudadanos que puedan convertirse en un instrumento de desarrollo mucho menos deforme del que hemos tenido hasta el momento, porque hay que estar advertidos que si esto no lo logramos, las universidades pueden ser un contribuyente neto a la desigualdad, pueden ser un contribuyente neto a que los procesos de formación de ciudadanos no respondan a lo que la sociedad está esperando de ellos. Entonces, en suma, permítame concluir con las siguientes ideas. Las universidades deben de adaptar sus planes de estudio a la complejidad de la realidad económica, política, cultural y social de los contextos en los que se encuentran inmersos. Realizar investigación que permita a las instituciones públicas desempeñarse con base en fotografías de la realidad y estrategias multidisciplinarias. Preparar tomadores de decisiones éticos y humanistas. Formar ciudadanos conscientes de la gravedad y del carácter global de los problemas. Universidades que generen y utilicen el conocimiento para la sustentabilidad. Universidades que generen y transfieran conocimiento como herramienta para el beneficio de la sociedad. Universidades que estén cerca de las necesidades de las comunidades y regiones donde se ubiquen. Universidades que interactúen e impacten en todos los sectores de la sociedad, especialmente en los más marginados del país, y universidades, y con esto concluyo, que construyan una sociedad del conocimiento más equitativa, vinculada a los problemas de nuestras naciones. Muchas gracias y estaré pendiente de aquellas preguntas y comentarios que ustedes deseen formularme. Muchas gracias y ha sido un placer estar en contacto con ustedes.